se confirmó un cambio de perspectiva en los mercados financieros, en el tipo de cambio, porque el dato de la economía de los Estados Unidos, queridísimo amigo Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA, pues salió mucho menos bueno de lo que se esperaba, ¿no? Así es, querido David, gracias por la invitación. En efecto, el dato de crecimiento de la economía de Estados Unidos salió menor al esperado. Se anticipaban crecimientos cercanos, digamos, al 3%, y lo que hemos visto es un crecimiento menor, y eso creo que ha tenido reacciones para los mercados, ¿no? En general, yo creo que lo que hemos visto con el tipo de cambio, David, toda esta volatilidad, obedece, yo diría, a dos factores. El primero, que el conflicto en el Medio Oriente se ha intensificado, y esto aumenta los riesgos de que pueda haber una expansión a otros países, lo cual agravaría el tema de los precios del petróleo, agravaría el tema del crecimiento, y eso aumenta la aversión al riesgo global. Y cuando eso ocurre, pues el peso se ve muy afectado porque somos una de las monedas más líquidas del mundo. Entonces, cada vez que hay una mala noticia en el Medio Oriente, vemos depreciación. Y al mismo tiempo, el otro factor que ha aumentado la volatilidad... Perdona ahí que te interrumpa. Sí. Lo que es triste es que haya quienes en el gobierno presumen el nivel de tipo de cambio como si se tratara de un logro de esta administración y no reconociendo que como tenemos una moneda tan líquida, la más líquida, como bien lo decías, de los mercados emergentes, pues depende mucho más de lo que pasa en el exterior que de lo que pasa en México, ¿no? En buena medida, exacto. Toda esta volatilidad son más por fenómenos externos, totalmente de acuerdo contigo. Creo que la apreciación se había dado pues, porque tenemos una tasa real excesivamente alta y los inversionistas aprovechan para invertir de muy corto plazo en el peso, pero la volatilidad reciente es, creo que primero este factor que te digo en el Medio Oriente, entonces cuando hay noticias relativamente buenas se aprecia el peso, cuando son malas se deprecia, pero el otro es lo que mencionabas al principio de la entrevista. Hay muchas dudas en Estados Unidos acerca de lo que va a hacer la Fed, y el dato de inflación medido con el índice de precios al consumidor, pues de marzo reveló una inflación más alta de la esperada, inflación en niveles de 3,5, y eso ha hecho pensar a algunos que la Fed puede tardarse más en empezar a bajar, y eso ha fortalecido el dólar. Entonces, también, hoy había muchos que hablaban de diciembre. Hay algunos que hablan incluso que ya no habrá bajadas en todo el año. A mí me parece que no será el caso. Yo creo que a pesar de que ha habido un estancamiento en el proceso desinflacionario, creo que este va a continuar. Mañana vamos a conocer la medida de inflación que sigue la Fed, que es el PCE, que creo que es una mejor medida porque refleja mejor los patrones de consumo de la familia, y eso nos puede dar una mejor pista, David. Pero yo creo que lo que sí podemos ver son 2 o 3 bajadas de la Fed, porque, digamos, el proceso inflacionario ha perdido algo de fuerza, pero continúa, y en ese sentido, pues hay unas tasas que son sumamente altas en Estados Unidos, y la Fed tampoco creo que vaya a querer arriesgar a tener una recesión este año, ¿no? Si bien en efecto todavía pues, la economía está creciendo a buen ritmo, aunque menor al que se esperaba, ¿no? Como decías al principio, algunos esperaban hace un par de semanas que la economía podría crecer a ritmos casi el 3, y hoy nos enteramos que creció a un ritmo de 1.6, que es bueno, pero ya no tan fuerte como se esperaba. Y yo creo que a medida que se desacelere la economía, pues las presiones inflacionarias van a bajar, y creo que eso permitirá a la Fed reducir. Pero mientras siga la incertidumbre, pues creo que hay que abrocharse los cinturones y seguir viendo una volatilidad tan grande como hemos visto en el peso, ¿no? O sea, hoy pasó de estar en 17.01 a 17.38 y luego terminó por ahí ¿en qué? No, terminó 17.10, ¿no? Terminó, ahora te digo, sí, en 17.20. 17.20. Había bajado 17.10, subió, y estamos en 17.20. Totalmente, ya hace... La semana pasada hubo una noche en que se fue de debajo de 17 a 17.90.
luego de regresó. 6.90, sí. ¿Te acuerdas? Entonces, eso pues lo que muestra es que ante un entorno global muy incierto, donde los inversionistas están muy nerviosos, tanto por lo que pueda pasar en términos geopolíticos, por lo que pueda pasar con la Fed, pues una moneda tan líquida como el peso va a sufrir, porque en el momento que aumenta la inversión al riesgo, es más fácil para los inversionistas vender sus posiciones en pesos por ser tan líquido y refugiarse en el dólar que para casi cualquier otra moneda emergente. Entonces me parece, David, que además de que creo que puede haber cierta depreciación este año, pero lo que sí creo es que esta enorme volatilidad que describes ahora va a continuar mientras no se aclare el panorama en el Medio Oriente y con la Fed. No, pero además, dicho de una u otra manera, la ventaja del sistema de tipo de cambio libre es justamente esa, que puede ir y venir sin que haya mayores afectaciones a las finanzas públicas, ¿no? Totalmente de acuerdo, David. Justamente un tipo de cambio flexible nos ayuda a absorber choques del exterior. Si aumenta la aversión al riesgo, se deprecia el tipo de cambio, eso nos permite exportar más y ser más atractivo, como dices, sin que se afecten las finanzas públicas. Entonces, esas épocas de tipo de cambio fijo que nos llevaron a las crisis cambiarias de 82, 86 y 94, afortunadamente han quedado atrás, y lo que vemos es un tipo de cambio que fluctúa sin que los fundamentales de la economía se deterioren. Entonces creo que es muy positivo que se haya adoptado esa medida en el 94. Se adoptó un poco a la fuerza, ¿no? Tuvimos que aprender a hacerlo sobre la marcha, pero ha dado grandes resultados y espero que eso continúe, ¿no? Pero esa fue una gran decisión. O sea, yo creo que la autonomía de Banco de México y esa decisión fueron lo que le cambiaron el panorama a México. Y hablando de Banco de México, Totalmente de acuerdo. ellos... De hecho, perdón que te interrumpa, se condena mucho al pasado neoliberal. El pasado neoliberal nos dio el Tratado de Libre Comercio, la autonomía del Banco de México, el tipo de cambio flexible, cosa que hoy nadie discute y que nos da una gran fortaleza. Entonces creo que hay que ser más cautos cuando se ataca a ese pasado neoliberal. Mira, hay 5 miembros en la Junta de... Este gobierno ha propuesto a 5 miembros, considerando que Gerardo Esquivel terminó su periodo y no fue reelecto. Pues yo lo que te diría es que todos han seguido cumpliendo con el papel del Banco de México como si fueran neoliberales. Querido Carlos, te agradezco mucho siempre platicar contigo. El agradecido siempre soy yo, David. Muy buenas noches. Buenas noches.